En esta videolección aprenderás a identificar los diptongos y los hiatos, así como el lugar en el que aparecen, la sílaba. ¡Vamos allá! Los perros ladran, los gatos maullan y los pájaros pían. En el reparto de tareas, a los seres humanos nos tocó hablar. Esa es la manera en la que millones de personas se comunican alrededor del mundo. ¿Qué sería del ser humano sin las palabras? Cada vez que te comunicas, utilizas frases y oraciones que están formadas por palabras y que, a su vez, están formadas por sílabas. La sílaba es un conjunto de letras que se pronuncian juntas en un solo golpe de voz. El pan, el té, la bebida caliente de origen oriental, y el ñu, ese animal parecido a un toro, a priori tienen bastante poco en común. Lo que tienen en común es que son palabras monosílabas, palabras formadas por una sola sílaba. Fíjate, en una sola sílaba puedes hablar de un animal que pesa 300 kilos. En cambio, cuando las palabras están formadas por más de una sílaba, se les llama polisílabas. La mayoría lo son. Además, si tienen 2 sílabas, son palabras bisílabas. Si tienen 3, trisílabas, y así sucesivamente. La palabra más larga del español tiene 10 sílabas y es electroencefalografista. Todos estos grupos están formados siempre, como mínimo, por una vocal, pero pueden formarlos tanto vocales como consonantes. Cuando 2 vocales aparecen juntas en una palabra, hay que ver si se produce un diptongo o un hiato. Si se forma un diptongo, las 2 vocales estarán en la misma sílaba. En cambio, si están en sílabas distintas, ¡bingo!, es un hiato. Las 5 vocales A, E, I o U se dividen en 2 grupos. Las vocales abiertas o fuertes son la A, la E y la O. Se les llama así porque son las que se pronuncian con la boca abierta. Las otras 2, la I y la U, son conocidas como vocales cerradas o débiles y se pronuncian con la boca más cerrada. Ahora sí sabes todo lo necesario para conocer cómo se forman los diptongos. Los diptongos se forman cuando pronuncias 2 vocales en la misma sílaba. En las palabras autor, cielo y ciudad hay diptongos en su primera sílaba. Hay 3 maneras de formar un diptongo. La primera, cuando una vocal abierta y una vocal cerrada átona, es decir, que no lleva golpe de voz, están juntas. Es el caso de la palabra autor. Abierta más cerrada átona da como resultado un diptongo. También puedes formar un diptongo, al revés, es decir, con una vocal cerrada átona y una vocal abierta. Lo mismo pero cambiadas de orden. Es el caso de la palabra cielo, en concreto, en su primera sílaba. El tercer tipo de diptongo está formado por 2 vocales cerradas. Es el caso de la palabra ciudad o triunfo. Cuando 2 vocales cerradas o débiles están juntas, no se separan. En cuanto a la acentuación de los diptongos, la realidad es que si sabes las reglas de acentuación generales, no tendrás ningún problema. Lo que sí debes recordar es que, en los diptongos formados por vocales fuertes y débiles, la tilde siempre irá en la vocal fuerte. Ella podrá aguantar el peso de la tilde. Es el caso de las palabras adiós o también. En los diptongos formados por 2 vocales cerradas, la tilde irá en la segunda vocal. Eso le pasa por llegar un poco más tarde. Un ejemplo es la palabra construí, forma verbal en pasado. Turno para los hiatos. Los hiatos se forman cuando hay una secuencia de 2 vocales que no se pronuncian dentro de la misma sílaba, sino que las separamos al pronunciarlas. Un hiato puede formarse cuando se juntan una vocal fuerte o abierta y una vocal cerrada tónica. Una vocal tónica es aquella que sí tiene un golpe de voz. Es el caso de la palabra increíble. Si te fijas, cuando la pronuncias realizas una pequeña pausa entre las 2 vocales que están juntas. También se forma un hiato al unir una vocal débil tónica y una vocal fuerte. Es el caso de la palabra ríen. Si la I fuera átona, habría un diptongo, pero al tener el golpe de voz se forma un hiato. En estos 2 casos no importan las reglas generales de acentuación. Siempre que te encuentres un hiato formado por una vocal cerrada tónica y una vocal abierta, la vocal tónica, es decir, la I o la U, llevarán tilde. Hay un tercer tipo de hiato, el que se forma cuando hay juntas 2 vocales abiertas. Héroe es un ejemplo. En este tipo de hiato sí hay que tener en cuenta las reglas de acentuación. Por eso, héroe lleva tilde, pero la tiene porque es una palabra esdrújula y no la tiene en el hiato. Además, hay palabras que juntan 2 vocales iguales formando un hiato.
Es el caso del verbo poseer. Da igual que sean la misma letra, lo importante es que son dos vocales abiertas o fuertes y, por tanto, forman un hiato perteneciendo a sílabas distintas. También debes tener en cuenta que la H intercalada no evita que se formen diptongos o hiatos. Es el caso de la palabra alcohol. A la hora de analizarlo, no tengas en cuenta a la H, como cuando hablas. Videolección terminada. A modo de resumen, hoy has aprendido qué es un hiato y un diptongo y cómo se forman. Además, has conocido cuándo se acentúan y cuándo no. Ya estás listo para poner a prueba tus conocimientos en el test que hay después. Buena suerte.